Padre, Alirio Jesús Testa Muñoz. Sí lo dije bien, ¿verdad que sí? Muy bien, muy bien. Padre, bienvenido a esto que un proyecto que hemos iniciado, se llama Personas de Historia. Nos buscamos conocer, acercarnos a personas como tú que tienen una historia, pero que de pronto no la conocemos. Así que bueno, bienvenido, Padre. Pues bueno, ya gracias, Dios le pague. Bueno, ¿De dónde eres, Padre? primero, lo mejor que tiene Venezuela y el mundo entero. Campo Elías, Estado Trujillo. En un pueblito. ¿Tú no eres del centro de Campo Elías? No, sí. Anclado en ese pueblo. Pues bueno, ahí nací un 22 de febrero. Anclado allí 17 años. Donde surgió mi infancia y todo lo demás. Bueno, ¿Cómo fue esa infancia en un pueblo andino, no? Porque es particular, porque uno puede tener referencias acá del llano, pero ¿cómo es la infancia en el pueblo andino? En tu caso, ¿cómo fue? Pues en mi caso yo llamo normal, aunque habría que descubrir a ver qué es normal, qué llama normal. Pues bueno, un muchacho que caminaba, que corría, que trotaba, que estudiaba, que bailaba, que echaba bromas, que tenía el sentido del humor, pero en mi parte muy introvertida. Yo digo esto y la gente le cuesta creer que yo soy introvertido. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros allá en casa, o mejor dicho, en la parte, somos como, ¿cómo te explicara? Muy silencioso, no es abierto, no es bulloso, entonces, y eso lo hace a uno una ser... intimidad de familia. Eso es, una intimidad, si podríamos utilizar esa expresión, intimidad, muy íntima. Eso no quiere decir que uno esconda, no, sino que al contrario, lo enseña, lo lleva, a no ser salido. Es el término. Es el término, a no ser salido. Entonces, en ese ambiente me crié yo. ¿Verdad? Padre, la prudencia como norma. Ah, claro, la prudencia es la madre de todas las virtudes, nos decía en casa. ¿Ves? Y la abuela utilizaba mucho el sentido común. El sentido común. El sentido común lo utilizaba, ella utilizaba una expresión muy tomista, pero sin saber, porque la abuela no sabía leer ni escribir ni nada, pero ella tenía el sentido común de las cosas. Y cuando yo llegué al seminario, cuando estudié filosofía, me di cuenta, cónchale, cuando empezaron a estudiar el seminario de filosofía, de filosofía moderna, pues me di cuenta, mejor dicho, que era esa expresión que la abuela utilizaba mucho. ¿Y cuál era esa? El sentido común, el tener sentido común por las cosas. Donde no lo llama, usted no sale. ¿Te criaste en un ambiente familiar donde la abuela era el referente, padre? No, mucha gente piensa que yo viví con mi abuela. No, yo no viví con la abuela. Yo me crié, viví con mamá y papá y mis 5 hermanos, mis 5 hermanos. Pero la referencia de la abuela fue mucho, ¿por qué? Porque nosotros los domingos íbamos a la casa de la abuela, quisiéramos o no quisiéramos. Y ella era muy familiar, muy cercana para nosotros. Por supuesto que entonces era la casa de la abuela. Y ahí venían las enseñanzas, eso, todo. Con decir que a mí me sirvió mucho, o me sigue sirviendo, 2 expresiones muy de ella, que decía: hijo, tiene que tener mucho cuidado, porque el que se levanta como palmera, como coco cae. Eso para ubicar a usted, que usted, cuando usted va subiendo, usted no se le olvide que lo que dice el Papa Francisco: cuando vaya subiendo, mire a las personas, porque son las mismas que cuando te van a encontrar cuando vayas bajando. Claro. Y la otra cosa era que ella también nos decía, o decía en casa, que tuviéramos mucho cuidado con las gallinas, que no nos preocupáramos, que cualquier problema que uno tuviera, no se preocupe, porque hoy las gallinas están durmiendo abajo, pero mañana puede ser que le correspondan dormir arriba, y es una gran verdad. ¿Verdad? Padre, ese ambiente de abuela muy sabia, ¿no? Claro. Entonces, si tú te pones a dar cuenta, Francisco, es el evangelio de los viejos. ¿Ves? Es el evangelio. Encarnado, porque ¿qué dice Jesús en el evangelio? ¿Ves? Con la misma vara que mide, serás medido. ¿Ves? No juzguen
y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, porque de repente uno como que es muy inquisidor, muy esto y esto y esto y esto, entonces no puede ser. Padre, ese ambiente de abuela, ese ambiente de hermanos, de familia, cómo vivía el niño Alirio esa infancia con 4 hermanos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos a destiempo. Okay. A destiempo que llamo yo, 5 años, 6 años. No es que una escalera, no, de ninguna manera. Por eso cuando la gente dice no, que no se puede adoptar el método, el método que la iglesia propone, claro que si nosotros somos 6 y mamá se quedó con ese método, ¿ves? Entonces, de mi hermano de mayor a mi hermana van 6 años. Y así sucesivamente. De mi persona a mi hermanito menor, que es la resaca como quien llama, nos llevamos 6 años. Entonces son, cada quien como que estuvo como muy... Vivió su etapa muy personal, muy personal. Tanto los varones como las muchachas, cada quien vivimos nuestra etapa muy personal, en todos los sentidos. ¿Qué recuerdas de la infancia, padre, en particular? ¿Qué recuerdo de mi infancia? Muchas cosas, muchas cosas. Yo recuerdo cuando fui al liceo, primero en la escuela. En la escuela pues había una maestra que no nos dejaba salir. Yo no sé ahorita como los maestros que uno no puede tener el recreo, y siempre lo comparto, no puede tener el recreo uno en el salón. Entonces, y ella era una de ellas. Entonces nosotros no salíamos al recreo, entonces uno veía por las ventanas los muchachitos corriendo para allá y corriendo para acá, y yo quería como que salir también porque, cónchale, pero la maestra no nos dejaba salir. Bueno, en una de esas, ¿y para qué uno salía del salón? Bueno, para correr, jugar loco escondidite, policía y ladrón, hacer lucha, bueno, X. Pero era como lo que le presentaba a uno, la opción que se le presentaba a uno como para vivir su niñez allí en aquel momento, muy sanamente, muy sanamente. Y entonces una vez yo coincidí, yo en 4º grado creía en los reyes. En los reyes. Yo no creía, en la casa no creíamos en el niño Jesús. El niño Jesús, claro, muy bonito. Como devoción. Como devoción, claro, el 24 en la noche, la bendición, el estreno, porque no podía faltar. Pero los reyes eran los que traían, no era el niño Jesús. Porque nosotros la cultura era, si el niño nacía, uno era el que le llevaba el regalo al niño, no el niño le daba a uno. Entonces, en esa cultura, eran los reyes que traían, no el niño Jesús. Porque a veces como adoptamos culturas que no son nuestras. Entonces yo todavía en 4º grado yo creía en los reyes porque me trajeron un reloj. Eso fue, me acuerdo yo como ahorita, y desde esa fecha hasta el presente yo soy adicto a la hora. Si reconozco que tengo un vicio, es del reloj. Aunque llegue tarde. Lo dijo usted, padre, no lo dije yo. Antes que me lo diga. Aunque llegue tarde, pero bueno, soy adicto a la hora. Yo me considero que soy adicto y me cuesta. Algo me falta cuando no me pongo el reloj o cuando no tengo el reloj. Aunque ahorita están los medios, el teléfono, X, pero yo tengo que tener el reloj. Una vez entonces traté de ubicar, yo vi que como a las 11, que era el momento, a las 11, 11 y cuarto, una vez me asomé por la ventana porque el salón de 4º grado quedaba hacia la calle y vi que vi un autobús a esa hora. Pasó aquello. Después volví a mirar, ¿verdad? Porque uno miraba a ver qué era lo que pasaba por fuera, porque como no podíamos salir, y vi el autobús a la misma hora que lo había visto días anteriores. En mi ingenuidad, pensé, ay Dios mío, si a esta hora es que, entonces, a esta hora es que sube el bus. Bueno, porque a cada hora también subía el bus subía el bus de Biscucuy a Boconó, de Boconó bajaba a Guanare, a Guanare, Biscucuy. Bueno, entonces uno decía, no, a tal hora baja el que va directo a Guanare, el de ahorita baja solamente a Biscucuy. Bueno, entonces entendí que a esa hora era que salía el autobús que iba para Guanare o subía, era esa hora. Pensé yo, dije, voy a decirle a la maestra que me dé permiso para ir para el baño. A esa hora sonaba el timbre. Y por supuesto el timbre me agarró afuera del salón. Y yo dije, no, me agarró fuera del salón, así que disfruto mi recreo fuera del salón. Claro. Entonces, muy pila. Claro, entonces me dice,
Entonces la maestra, los muchachos gritaban, maestra, maestra, allá va Testa, porque no me decían mi nombre, sino que me afirmaban por el apellido. Allá va Testa, allá va Testa. Y entonces cuando yo vaya a Testa era porque yo me tiraba como si tuvieran una almohadilla jugando béisbol, me tiraba yo al piso y corría para que la maestra no me viera. Cuando sonaba el timbre, entonces yo llegaba todo sudado y la maestra me decía, ¿para dónde estaba? Maestra, recuerda que vengo del baño. Entonces yo venía del baño. ¿Qué cuento del baño? Entonces eso persistió, no sé hasta cuántas veces. Pero eso me acuerdo yo mucho. Y a veces uno dice que los niños no saben. Claro que sí saben, mucho. De repente no son maquiavélicos como el adulto, pero sí en su inocencia dicen. Entonces, ¿por qué eso me pasó a mí? Fíjense, yo no sabía que era a tal hora, no, sino que solamente el ver dos veces ver al autobús parado allí, entonces no, a esta hora sube el autobús, a esta hora suena el timbre, pues entonces yo sé que antes cuando sube el autobús voy a pedir permiso y salgo. Entonces me agarraba el recreo afuera y por supuesto lo disfrutaba. Padre, esa etapa de la infancia, de la niñez al bachillerato, tú siempre cuentas que te quedó una materia. Me quedó una materia, raspé un año, que me costó, sí, eso me costó mucho. ¿Por qué me costó mucho? Porque, bueno, yo iba de la escuela al liceo, estudié y todo lo demás, y recuerdo yo que me quedaron 2 materias. En el primer lapso me quedaron 2 materias. ¿Qué año fue ese? En el primer año, sí, llegando de sexto a primer año, 2 materias. Bueno, mamá, hay que tener paciencia porque es adaptación y que no sé qué más, y tal y pascual, y seguimos. En el segundo lapso, en cambio de recuperar esas 2 materias, se me quedan 2 más, entonces ya son 4. Entonces, no son 2, son 4. Bueno, entonces el tercero tenía yo que recuperarlas, pero ¿qué cuento que iba a recuperar? Entonces cuando voy a ver, y yo estudiaba, no es que no estudiaba, porque yo agarraba, entonces y me iba con los compañeros casi que a cazar ardillas donde yo no estaba acostumbrado. Bueno, te distraía mucho, mucho. Entonces cuando viene el boletín, en cambio de recuperar las 4 que ya tenía, se me habían quedado 6. Entonces, bueno, se montó la gata a la batería. Todo. Cuando yo voy, entonces eso, yo me hice cerebro, no. En septiembre las paso porque eso, se remediaba o se recuperaba en aquel momento la mitad más 1. 5 más 1, bueno, ahí están las 6. Entonces, yo disfruté todo, mis vacaciones, junio, mamá me dice, en julio mamá no me dice nada porque uno remediaba era en septiembre. Entonces, bueno, yo estudié, yo disfruté. Reparación era que uno decía. Reparación, ese es el término, Francisco. Bueno, en julio, agosto, chévere. En septiembre yo me pongo a estudiar. El 1 de septiembre me pongo a estudiar y me pongo a estudiar, todo. Cuando yo me paro, me acuerdo yo el lunes 16, que me tocó castellano, recuerdo. Yo estudié castellano, lo que tenía que hacer, la oración, los sujetos, verbos, precomplementos, bueno, todo es gerundio. Voy, yo me paré, me bañé, desayuné y el primer saludo que me dice mamá, no es que me vaya bien, sino que me dice, ¿para dónde va usted? Entonces yo le digo, no, es que tengo examen hoy. Entonces, usted no sea sinvergüenza, no estudió durante el año y usted cree que lo que estudió esta semana se le va a quedar. No, usted no va a estudiar. Entonces, usted va a estudiar, usted va a comenzar de nuevo. Yo dije 6 materias, chévere. Yo me había hecho ya mi proyecto, repito, con 6 materias, chévere. La mitad del tiempo libre. Eso, entonces tengo tiempo para esto, lo otro no lo veo y lo veo. Cuando me inscriben y todo lo demás y voy. ¿Cuál es la sorpresa? Que allá en Capolía se conoce la gente. Y me acuerdo yo que me dice el profesor de matemática, me dice, Testa, ¿por qué usted no entraba a clase? Y entonces yo le dije, profe, yo esa no la veo, esa no la curso. Y claro, yo defendiéndome. Que por eso sería por eso que a mí me gustaba estudiar antes Derecho, Abogacía, porque me gustaba como que defender. Pero bueno, yo digo, no, pero esa no la veo, profe. Entonces él me dice, ni sí ni no, lo que me dice es, lo que pasa que su mamá cumplió, firmó una acta donde usted se comprometía a ver todas las materias.
Yo no le pregunté si era verdad o era mentira, si eso Ni se se te podía, ocurrió. no, ni si eso se podía o no se podía, si eso era de la ley o no era la ley, si me llamaban para la LOGNA o no llamaban, si el Ministerio de Educación lo podía ejercer. A mí ahí fue cuando comencé yo a sentir la vergüenza más amarga de mi vida. Cuando el profesor me llamó la atención, cuando me dijo eso, yo sé que me quedé yo el día siguiente comenzar. Entonces reparé, comencé a estudiar otra vez, primer año, con todas las materias. Y a partir de allí Ay, no, eso me sirvió de escarmiento. Por eso, de las cosas malas hay que sacar lo bueno. Eso, lo que me pasó a mí, que fue muy malo, bueno, me dejó una gran lección. ¿Cuál fue una gran lección? Bueno, que me sirvió para toda la vida, hasta el día de hoy. De ahí no tuviste ningún No, problema de ninguna materia, porque me podría quedar yo en otra parte, amanecía, pero yo tenía que estudiar. Nunca más, ni fui a remediar, que me diga, ay, que a mí se me quedó una materia, jamás. nada. No, nada. Eso me sirvió de escarmiento. Padre, ¿y cómo fue esa infancia y esa adolescencia del alirio religioso, el alirio de iglesia, el alirio católico cristiano? El católico cristiano, bueno, al frente de mi casa había una señora muy amiga, una santa, una de esas abuelitas que son por afinidad y no consanguinidad. Entonces ella se fue, ella siempre me invitaba, y ella era comadre de mi papá. Y muy cerca, son esas familias que uno que se dice, vinculan. eso, Acercan. que no tiene uno sangre, pero que lo quieren más, llegan a ser más parte de uno por la convivencia. Sí. Entonces todos los días yo veía a Chepa, entonces ella me invitaba a la iglesia y otras cosas que vamos al rosario, nos enseñó a rezar el rosario, bueno, y todo lo demás. Entonces yo iba mucho a la misa. Yo iba a la misa como cualquiera, entonces me gustaba. Y ojo, tampoco era obligado. Tampoco era obligado porque nosotros íbamos allá en Campo Elías, hacía la misa de 8 de la mañana y 10 de la mañana. Y papá se acostumbraba a ir a las 8, que era como la de los caballeros, podríamos decirlo. Y de hecho se llamaba la misa rezada. Rezada no era porque pero era porque no utilizaban cantos. Pero eran mayormente hombres. Pero era la misma, lo mismo de la misa de 10. Bueno, yo le fui y le dije, ella me dice, entonces yo me iba con papá, entonces papá nos decía todo, nos decía, el que quiera ir mañana para la misa, se para y vamos. Ojo, el que no quiera ir, no va. ¿Por qué? Porque el obligado ni los zapatos, decía él. Bueno, y entonces yo iba. Y de repente un día pues me ayudé, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, fui seleccionado de los apóstoles para que le lavaran los pies a uno, ¿verdad? Como los apóstoles, por cierto, el Jueves Santo. Bueno, entonces eso fue como que acumulándose en mí y despertando otros sentimientos que quizás pues uno no entiende, pero que estaban allí y yo no me afloraba porque mi gran interrogante era la familia. Yo soy muy familiar. A mí me gusta mucho la familia porque decía, cuando yo envejezca, mi esposa, mis hijos, entonces eso no me... Ese pensamiento estaba allí. Eso, entonces no me daba chance como para ver otra cosa, pero yo igualito iba a la misa y todo lo demás. Había alguien, entonces como me veían, claro, una cultura de adultos y yo joven, pequeño, entonces me decían, ¿será que usted va a ser sacerdote? Pero eso no fue porque la gente decía sacerdote. Yo recuerdo que en 6º grado fue un sacerdote, el sacerdote de la parroquia, y nos dio como especie de una charla y nos envió para estudiar fuera. Yo fuera sido la persona más feliz de mi vida si yo hubiera estudiado fuera, en otro colegio, en otro liceo que no fuera sido el de Campo Elías. Yo fuera sido feliz. Pero no me tocó tampoco, voy a hacer un trauma, ay, que me voy a morir, no. Entonces ahí escogieron y pusieron unas preguntas, qué quería, la familia y todo lo demás, que si yo quería estudiar fuera. Entonces nos mandaban como una encuesta y yo coloqué que sí. Bueno, eso causó novedad. ¡Testa! ¿Se va a meter a cura? No, mentira, yo no voy a meter a cura. Tu intención era otra. Mi intención era otra, porque entonces después, ¿qué carreras deseas estudiar? Me colocaba ahí, claro, yo estudiaba en el seminario menor, pero iba con mira a estudiar en la universidad porque yo quería estudiar Derecho.
no se dio porque teníamos que entregar los papeles para una fecha, para un cierto tiempo, creo que para el 16 de septiembre, y yo los entregué el 16 de octubre. Era de julio, era en julio que teníamos que entregar porque para hacer todo el papelillo, porque en septiembre comenzaba. No, yo lo entregué fue en octubre. Voy y le llevo la carta al padre. Ah, mire, padre. Entonces me dice, Testa, pero esto tenía que entregarse. Está destiempo. Está destiempo. Vamos a hacer una cosa, me lo entrega el año que viene. Bueno, el año que viene, ahí es cuando yo raspo bachillerato, me raspo el primer año y bueno, y sigo ahí. Pero la gente decía, ay, que usted va a estudiar en el seminario. No, yo no estaba estudiando, yo no quería estudiar en el seminario. Ojo, en el seminario lo que uno llama seminario menor. Que es la preparación para. Claro, es en el bachillerato. Bueno, voy y estudio esto. Y entonces después hay cambio de sacerdote. Bueno, entonces el padre me dice, yo digo, ay padre, mira, a mí me pasó esto y esto y esto y esto, y le cuento. Y me dice, Testa, vamos a hacer una cosa, pues vamos a dejar al año que viene. El año que viene, yo ya tengo como la razón de ser. Yo dije, no, pues no me voy a saltar como una gallina sin nidar. Y sigo ahí el bachillerato en Campo Elías. Y entonces comienza un proceso de ir a la Eucaristía diaria, pero ya no para ayudar al Padre, sino ya iba porque yo iba a leer. Y aquello me llamó mucho la atención. ¿Te nutría mucho? Mucho. Entonces ya le veía como sentido, porque yo no iba para la iglesia, porque es que me sentía que era que yo tenía que ayudar al Padre, yo tenía que como ser monaguillo, y a mí ese término a mí no me gustaba. Entonces, usted es monaguillo, yo no soy monaguillo. Bueno, entonces, pero cuando yo un día el padre no tiene quien lea, bueno, y entonces yo veo que él iba a leer todo, la primera lectura, el Salmo y por supuesto el Evangelio. Yo me paré, yo dije, no, entonces yo le dije, padre, y hice así y me pasé al púlpito y leí. Ese fue el día más feliz de mi vida. ¿Por qué? Porque ahí encontré sentido de lo que era la lectura y lo que era la Eucaristía. Ir a la Eucaristía, entonces yo era parte de la Eucaristía, me sentía como parte de la Eucaristía. Y iba, entonces ya le encontré otro sentido. Entonces después fui a un retiro básico, me invitaron a la Legión de María. Y yo creo que entonces en estos pequeños detalles, que llama Teresa de Calcuta, en estos pequeños detalles empezó Dios como a hacer su obra. ¿Por qué? Porque yo sentía cada acontecimiento que daba era como un motivo de vocación. Un motivo de vocación. Eso empezó en mí a despertar como una curiosidad e interpelarme. Si Dios me está llamando para esto, ¿cómo voy a responder yo? Padre, ¿y la familia en ese momento? No, nada, no, la familia como si nada. Estaban allí, con mucho respeto. Mucho respeto. Pero fue un proceso individual, fue un proceso que viviste, es decir, tenías el ejemplo en familia, pero hasta ahí. Claro, ajá. Oye, sí, bien particular esa sí. historia. Entonces, porque uno dice, ay, que me la alimentó mi mamá, que me la alimentó mi papá, que me la alimentó, no, mi abuela, no, nada. Fue como que se fue como despertando aquello, como se fue como descubriendo lo que estaba allí oculto, digo yo. Fue descubriéndose, de hecho, un tiempo se enfermó mi papá y a mí me llama mucho la atención porque ese testimonio fue que papá le dieron 2 días de vida. 2 días de vida. Él llegaba un jueves al hospital y el sábado, según la ciencia médica, pues ya papá era difunto. Bueno, mamá muy clara, muy realista, le dice, bueno, yo me lo voy a llevar para mi pueblo, para mi casa, porque queda igual que se muera en el hospital que se muera en la casa, mejor que se muera en la casa. Y nos lo trajimos para Campo Elías, estaba yo pequeño, y lo primero que yo recuerdo que nos estaba esperando era el padre. Esperando a papá, estaba esperando el padre, lo confesó, le puso la unción, y bueno, esos 2 días, de esa agonía, ¿sí? Pues sirvieron para 10 años. 10 años y se murió porque tenía que morirse porque le dio un infarto, pero no era porque según la ciencia médica. Entonces, en ese proceso de esos 10 años, pues fueron surgiendo muchas cosas en mí. El rosario, la invitación de la viejita a la Legión de María, para rozar el rosario en particular. En Campo Elías no hay
no hay costumbre de decir las paraduras, entonces, sino para levantar el niño en enero, pues se acostumbra es rezar el rosario. Entonces, bueno, y se fue rezando el rosario, entonces yo me iba aprendiendo como los misterios. La señora esa que te dije, Chepa, nos iba diciendo el rosario, nos iba diciendo, hasta que por fin yo me aprendí los 15 misterios, ¿verdad? Entonces ella me dice, mire, Carlito Che, los lunes y jueves, los gozosos, martes y viernes, los dolorosos. Una catequesis muy particular, muy particular. Después de esa catequesis me decía, no se preocupe porque ya las letanías llegan por demás. Como en la Legión de María hacemos las letanías, pero muy corticas, pues bueno, esa me servía. Entonces yo decía las letanías pequeñas y entonces fue como quitándose el velo, y fue como que apareciendo no un momento, sino un camino. Un camino. Si no es que yo iba a decir, ay, a partir de hoy siento que me voy para el seminario. No, de ninguna manera. Yo siempre decía, bueno, ¿será que yo tengo vocación? ¿Será que esta es mi vocación? Y una vez estando en Caracas... ¿A qué edad llegas a Caracas? Llego a los 17 años. ¿Y cómo fue esa salida del niño introvertido del campo andino a la gran ciudad? No, es que eso fue otra cosa. Yo termino quinto año, termino todo mi bachillerato. Una cosa muy peculiar, porque de repente la gente dice que los curas quizás somos como somos ovni, llaman a ovni, y somos como extraterrestres. No, había una señora que hacía los cenáculos los sábados. Yo me iba con esta señora porque esta señora me invitaba, íbamos a rezar el rosario y todo el cenáculo, pero entonces terminábamos como a las 9:30. Yo bajaba con ella y la acompañaba, ella entraba y yo esperaba que ella entrara, entonces yo me iba, seguía, en cambio de entrar a mi casa, yo me iba para una fiesta. Entonces, boche y veía. Entonces, eso era, pero sanamente. Yo iba a bailar a un sitio. ¿Enamorado o no, padre? No, pues sí, siempre claro. Ilusionadito por sí, aquí por allá. Eso por allá, pensando en lo que era la familia. Entonces, me gustaba esos amores que nunca que pasan. ¿Enamorado solo, padre? Solo. Y yo recuerdo que en sexto grado, o en quinto sería, que uno dice que el primer amor es la maestra, lo que dice Freud, que uno llega a enamorarse de la madre o de la maestra. Por eso me pasó a mí, me enamoré de la maestra y hasta le canté una canción. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la Semana del Árbol anteriormente, en la Semana del Árbol uno hacía un acto cultural para la madre, un acto cultural para el padre, para la Semana de la Conservación otro acto cultural. Y pasó la encargada de cultura en aquel momento diciendo que iba a compartir, que iba a decir, que iba a hacer. Bueno, en mi curso, en el grado mío, éramos como muy... no sé cómo utilizar la expresión, éramos, no sé. Muy quietos. Para no decir otro término. O muy desobedientes, o desordenados. Y nadie daba nada. Entonces yo le digo a la maestra, no, maestra, no, vamos a hacer una canción. ¿Y quién va a cantarte esta? Yo canto, le dije yo canto. Bueno, y entonces me acuerdo que cantamos, me aprendí la canción que dice, era mi profesora de inglés, siempre que esperaba la lección, y yo recuerdo cuando ella me dice, usted tiene que pararse y lo va a decir. Bueno, y entonces yo le digo, bueno, y va a dedicar esa canción a quien sea. Entonces los muchachos pensaban que yo iba a dedicársela como a la niña que me llamaba la atención. No, yo le dije, bueno, esta canción se la voy a dedicar a mi maestra. Una declaración. Una declaración, porque era mi profesora de inglés la que llevaba la atención, que me enamoré de ella. Bueno, de eso, y estaba de bachillerato, entonces me echan bromas, ay, está usted con sus cosas, que se enamoró de fulana, se enamoró de esto. ¿Ves? Terminamos bachillerato, la abuela va a Caracas porque ella está con un nieto y va a casa de una prima, de una sobrina que ella la crió como familia, como su hija, y se la llevó. ¿De dónde fue? Y después, pero no era que yo maquiné, que yo después me voy, se va ella, mañana me voy, no. Me dice un grupito, me acuerdo yo que estábamos un grupo en el liceo, mis compañeros, mis amigos, nos fuimos a Caracas. Bueno, vámonos a Caracas.
Entonces, bueno, vamos pues, ya creo yo que ella llegó, mi amiguito llegó para Plaza Venezuela porque se iba para Los Teques o para Antímano. ¿Era la primera vez que salías a la gran ciudad, padre? ¿O ya habías No, ido? ya había ido. Mi amiga que se quedaba en La Vega, yo que subía a Petare, ¿verdad? Bueno, y cuando llega la sorpresa, que entonces yo voy, y voy como a pasar vacaciones y todo lo demás. De hecho, mi prima, la de acá en Guanare, por eso yo digo que la Coromoto siempre como que me llamó. Como que me llamó, no, que me llamó, pero a veces como que uno no entiende. Mi prima me inscribió en la universidad aquí, me acuerdo yo que ella daba alivio para que estudies acá y todo lo demás. En eso que estudio, pues bueno, antes que me salía el cupo en la universidad, entonces ella me abrió para hacer un curso en el INSE. En eso que pasó todo eso, yo, bueno, está bien, en octubre pensamos, en octubre vamos y todo lo demás. ¿Cuál es mi sorpresa? En octubre comienzo a trabajar. En Caracas. En Caracas. Recuerdo yo que fui a pedir permiso al Ministerio de Trabajo porque como era menor de edad, entonces para que me dieran. Y fui a trabajar. Me acuerdo yo, donde hacían las persianas del Ávila, ahí en la California. No sé si ahorita todavía funciona. Yo creo que ya eliminaron eso o cerraron. Y bueno, allí fue surgiendo todo aquello. Pasó eso. Pero después me vine, después que me vine, fui a caer en la cuenta que, cónchale, ¿qué estoy haciendo yo? Porque me tocó una parte como el hijo pródigo, que por cierto lo recordé mucho el domingo que tuvimos la lectura, que yo estaba lavando los corotos. Y lavando corotos se me partió, eran muchos vasos porque estaba trabajando en una tasca. Después me tocó trabajar, entonces yo dije, cónchale, tantos, así sean sardinas como yo en mi casa. Yo me voy de aquí. De pasapalo ese día me habían robado. Horrible, que eso fue otro show, no sé, eso se lo diré después. Pero me pasó otro show. Y yo me voy y yo digo, no. Si en esta semana no me llaman, yo me voy. Casi que reté a Dios. ¿Me pusiste un tiempo? Sí, un tiempo. Si no me llaman porque yo había metido papeles en el banco, a trabajar en el banco y a estudiar porque yo quería superarme. En ese momento no vivía allá en Petare, sino yo vivía en Antímano. Después me puse a vivir en San Juan, en la Capuchino, en la parroquia de Capuchino, en San Juan. Ahí en Caracas, en el centro. Voy y le llamo y hablo con Dios. Si no me llaman a tal fecha, pues yo me voy. Es decir, yo recuerdo que yo le dije, si no me llaman ahorita en junio, yo me voy para mi casa. Estamos hablando que ya había salido de bachillerato y me había ido a Caracas. Me voy bueno, sale, me llaman, ¿no? Mire, el señor Alirio, ¿sí? ¿De parte de quién? No, que lo estamos llamando de aquí del servicio técnico, que tiene una entrevista, tiene que presentarse mañana, una entrevista en el trabajo, porque tiene, una entrevista de trabajo. Bueno, yo me arreglé, porque yo dije, iba a la entrevista. ¿Cuál fue la sorpresa? Que ahí en esa entrevista, no, ya me habían, ¿Te habían contratado? Ya me habían contratado. ¿Cuál es la disponibilidad de tu tiempo? ¿Cuál es lo que usted quiere? Entonces yo le dije, bueno, yo quiero trabajar. Bueno, está bien, bueno, ¿cuándo? Entonces yo pienso que no venga la semana, no, a partir de, quédese. Me quedo. Sí, si usted quiere, si no, pues arregle los papeles y mañana se presenta. Mañana se presenta en el piso 15 del Banco de Venezuela, en servicios internacionales, me acuerdo, yo nunca se me olvida. Claro, como se me olvida, como diría Reinaldo Armas, el primer amor. Voy y trabajo, entonces claro, voy a trabajar. Aquel muchacho callejero, introvertido, va a trabajar en la torre principal del Banco de Venezuela de Caracas. ¿Verdad? Entonces ahí comenzó como una vida muy social, con nuevos retos, nuevos compañeros. Ya eran... ¿Y lo vocacional allí, padre? Y lo vocacional pues estaba ahí como guardado, estaba allí esperando, porque no era lo que yo decía, sino era como Dios decía, como papá Dios decía.
disponía. Lo que yo sí te iba a decir, lo que cada vez que me llamaban la atención era que si tú me regalabas algo que caía en mis manos, era con un matiz vocacional. Un matiz vocacional. Recuerdo yo que cuando me regaló una señora un libro y después la Biblia, me dice, venga, lea. Y me dio una tarjetita y precisamente cuando la abrí, aparecía en Jeremías, desde el seno de tu madre te había consagrado y te ungí para ser profeta de las naciones. Entonces aquello que, ay Dios mío, yo ya me estoy poniendo loco, ya estoy como enfermándome, ya no, plácata, cerraba. Racionalizabas todo. Todo. Entonces, claro, eso me cuestionaba mucho, pero en mi interior, cuando en el examen de conciencia, me cuestionaba. Yo decía, pero esto es por qué. No, Alirio, usted no esté pensando que no sé qué más, bueno, y paso. Una vez me dice un señor, ya murió, Dios lo tenga en la gloria, me dice, estábamos hablando del rosario y todo lo demás, y de la oración, y me dice, hermano Alirio, yo le voy a decir una cosa, lo que mandó a decir la Virgen. ¿Ves? Entonces yo lo miré fijamente cuando él me está diciendo que lo que le mandó a decir la Virgen. La Virgen le mandó a decir, dígale al hermano Alirio que no se ponga renuente al mandato de mi hijo, que vaya, que sea más auténtico, que dé el paso, que responda afirmativamente a la vocación que le había dado. Bueno, él me decía y yo lo miraba, pero él me hablaba y yo en mi mente, yo maquinaba, sí, tal vez, está bien. Si la Virgen le habló, ¿por qué no manda al hijo de él y me está mandando a mí? Decía yo, era más fácil que me mandara a mí, porque no mandaba al hijo de él, que también éramos contemporáneos. Pero bueno, eso quedó allí, entonces yo qué sé yo, Juan, decía yo, pasó. Estando trabajando en mi trabajo, siempre me encontraba un amigo que después, un muchacho que después llegamos a ser muy buenos amigos, hermanos de la vida, y me dice, epa, disculpe, porque siempre nos veíamos en el ascensor al mediodía, en la mañana, en la tarde, cuando salíamos, y íbamos caminando y resulta que él vivía ahí en San Juan Bautista, en la Capuchino, donde yo también vivía. Y me dice, epa, una pregunta, ¿qué vas a hacer hoy? Y yo me pareció, entonces entonces me hizo una invitación a una hora santa vocacional. Aquello como que empezó a resurgir, resonar, a hacer roncha en mí. Y yo dije, bueno, sí, está bien. Una hora santa vocacional, yo pensaba, yo dije, ¿qué es eso? No, nada más y nada menos que era un encuentro con Jesús Eucaristía. Pero que aquello que se valió de aquella palabra y me gustó. Me gustó. Y me dice... ¿Qué parroquia en los Capuchinos? En la parroquia San Juan Bautista, pero el sector se llama Capuchino, okay, sí. En la San Juan Bautista, pero en Caracas. Yo voy y entonces él me dice, el fin de semana, ¿qué vas a hacer? No, ¿qué vas a hacer, Gochito? Me dice, porque como yo era andino, entonces, no, nada, te invito para un retiro. Entonces me empezó a invitar a un retiro vocacional, fui, y entonces fui como descubriendo tantas cosas, que me impactó. Un día llegué a un sitio que eso fue como una daga que se me atravesó en el corazón. Vi en la casa de retiro donde fui, leí un letrero que dice, es imposible conocerle, no amarle y no seguirle. Ay, mira, aquello como que eso era para mí. Eso fuera como una daga que me atravesaba. Y después, ¿cuál fue la sorpresa? Que en ese en uno de los encuentros vocacionales, cantaron que ya no era el letrero, sino ya era la canción. Me ha seducido, Señor. ¿Ves? Me ha seducido. Y yo cuando veía aquello, bueno, y empecé. El padre me dice, yo hablo con el padre y el padre se ríe de mí. Entonces me dice, Alirio, ¿tienes el mismo proceso vocacional que yo? Claro, yo le digo, papá, ¿por qué usted se está riendo de mi vocación o de mi historia vocacional, si podríamos llamar? No, Alirio, es que me está pasando lo mismo. Me veo reflejado en ti, porque lo mismo que tú estás viviendo, lo viví yo. Entonces casi que yo quería que viniera Jesús y me dijera así, véngase, yo lo quiero sacerdote, y me mandaba para el seminario. Y eso es lo que la gente cree, comúnmente no pasa. No, ajá. Entonces, que la gente cree que, es decir, estaba yo tranquilo en mi casa sentado, se me apareció Jesús. Bueno, y venga, no, señor. Padre, está muy buena la conversa, llevamos varios minutos y esto lo vamos a hacer en varias partes. Ay, Dios guarde, porque esto está súper bueno y está bien interesante porque esta es la parte humana que no se conoce, Padre. Y una de las cosas que nosotros siempre decimos, lo que nosotros vemos en las redes sociales es el ataque, es el mal.
pero muy pocas veces se da la oportunidad de conocer a la persona que hay detrás de esa investidura, porque Alirio Jesús Testa Muñoz, ¿quién es? Un hombre más. Un hombre más, sí. Pero consagrado al Señor. Eso, entonces, esto lo vamos a dejar hoy hasta aquí, padre. Ay, Dios mío. Y vamos a tener una ya que me había emocionado tanto primero ya para va, es seguir. que justamente porque por los tiempos también, nos interesa mucho dedicarnos a esa parte que viene, a esa parte de Alirio de Jesús y esa No, transformación. de Jesús no, porque no se ponga Alirio Jesús. para hacer esa parte. Bueno, padre, una bendición. Pues bueno, está bien, entonces pedirle al Señor que nos bendiga, que nos acompañe siempre. Insisto mucho lo que dice el Salmo, ¿cómo podré pagarle al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Ves? ¿Cómo podré pagar al Señor? Bueno, alzaré la copa de la salvación, invocaré su nombre, es lo que nos queda, ¿verdad? Y lo más importante, como dice San Juan de la Cruz, que en el atardecer de nuestra vida seremos examinados en el amor, más nada, es ponerle amor, tesón, cariño, en lo poco o lo mucho que uno puede hacer. ¿Ves? Dios te pague. No, padre, gracias por interesarse en este humilde siervo, bueno, y los que nos siguen, los que nos vean, bueno, que si de algo les sirve, pues que vean nada más y nada menos que el reflejo y el rostro de Dios.